Reciban nuestro saludo al iniciar la novena actividad orientadora de la asignatura Clínica Quirúrgica. En ella desarrollaremos el tema relacionado con las infecciones quirúrgicas superficiales, que le permitirá al médico integral comunitario conocer aspectos relacionados con el furúnculo, el antrax, la hidradenitis, el absceso caliente y el flemón difuso o celulitis. Al finalizar el estudio de estos contenidos, serán capaces de realizar el diagnóstico positivo, diferencial y etiológico de las infecciones quirúrgicas superficiales, teniendo en cuenta las manifestaciones clínicas y los exámenes complementarios, así como establecer la conducta terapéutica integral en situaciones reales o simuladas, utilizando la bibliografía básica y complementaria. La piel se halla en contacto directo con el ambiente, que deposita sobre ella polvo, suciedad y bacterias. El estafilococo dorado, huésped habitual en la piel, aumenta su virulencia a causa de condiciones que le favorecen y penetra en el aparato pilosebáceo, donde determina tres tipos de lesiones, que según la profundidad que alcancen son la foliculitis superficial, la foliculitis profunda y el furúnculo. El furúnculo es la infección masiva necrotizante del aparato pilosebáceo y la dermis que lo rodea. Su evolución es aguda y termina habitualmente por su eliminación en forma de un tapón esfacelopurulento al que se le llama clavo. Existen causas predisponentes, las cuales son locales y generales. Dentro de las locales tenemos la suciedad, la irritación de la piel, el frote del cuello por la ropa, el frote de la ropa en la cara interna de los muslos y la rascadura de lesiones pruriginosas en cualquier región, entre otras. Dentro de las causas generales se encuentran la fatiga física o mental, la deficiencia nutricional, la convalescencia de enfermedades y la diabetes mellitus. El cuadro clínico del furúnculo se caracteriza por síntomas generales y locales. Los generales son inespecíficos, dados por fiebre y cefalea. Los síntomas y signos locales son tumefacción acuminada centrada por un pelo rojo violácea, firme y dolorosa. Primero produce picazón y luego dolor. Al tercer o cuarto día asoma en la cúspide del furúnculo un punto amarillento que al quinto o sexto día se abre, dando salida a un pus escaso, con lo que el dolor disminuye. En el fondo se observa el clavo, que es eliminado como un grumo esfacélico al octavo o noveno día, y queda un cráter que cierra en poco tiempo. El diagnóstico positivo del furúnculo se realiza por sus manifestaciones clínicas. Su diagnóstico diferencial hay que realizarlo con la hidradenitis y el carbunco. Profundizarás el diagnóstico positivo y diferencial de esta infección superficial siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. El tratamiento del furúnculo se divide en preventivo médico y quirúrgico. Entre las acciones preventivas que desarrolla el médico integral comunitario se encuentra el control de los factores predisponentes de la enfermedad. El tratamiento médico consiste en la inmovilización de la zona afectada, calor húmedo, analgésicos, antiinflamatorios y antipiréticos, así como la antibioticoterapia oral o parenteral, en dependencia de cada paciente. El tratamiento quirúrgico solo se debe realizar cuando el clavo ya formado es muy profundo y la lesión muy dolorosa y tumefacta. No se aconseja realizar la incisión precoz y jamás deberá exprimirse un furúnculo. Debes profundizar en el tratamiento de esta infección quirúrgica auxiliándote de la bibliografía recomendada en el CD de la asignatura. Una de las infecciones quirúrgicas superficiales frecuentes en la comunidad es el antrax. Es una infección de carácter agudo que afecta simultáneamente varios folículos pilosos y al tejido circunvecino. Evoluciona hacia la necrosis y la eliminación de los tejidos afectados. El antrax se produce por la asociación de estafilococo y estreptococo. La etiología del antrax es similar a la del furúnculo. Te recomendamos profundizar en el estudio de estos contenidos siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura.
Deben hacer énfasis en las alteraciones metabólicas de los pacientes con diabetes mellitus, que influyen en la aparición frecuente de esta enfermedad, tales como la hiperglicemia, el metabolismo hístico alterado, así como las lesiones vasculares y neurológicas. Desde el punto de vista clínico, el anthrax se caracteriza por desarrollarse en la edad adulta y con más frecuencia en el sexo masculino, acompañado de síntomas locales y generales. Los síntomas locales son los primeros en aparecer. La afección se inicia en la piel por una induración rojiza, dolorosa, urente, localizada preferentemente en los sitios sometidos a fricción y a roce. En el segmento de piel afectada se observan varios aparatos pilosebáceos cuya raíz aparece rodeada por una pústula. Días más tarde, con la extensión en superficie y profundidad del proceso, se acentúan las manifestaciones clínicas antes expuestas. Dentro de los síntomas generales se encuentran malestar general, fiebre, laxitud, cefalea, anorexia y constipación, los que aparecen después de establecida la lesión en la piel. Al cabo de unos días aparecen nuevas vesículas de contenido turbio-hemático, las cuales se abren dejando una pequeña ulceración que segrega escasa serosidad sanguinolenta, aún no transformada en verdadero pus. El diagnóstico positivo del anthrax se hace teniendo en cuenta las manifestaciones clínicas. El diagnóstico diferencial se realiza con el furúnculo, la pústula maligna del carbunco bacteriano, la linfangitis y el fenómeno circunscrito. El tratamiento del anthrax es médico y quirúrgico. En el tratamiento médico se incluyen medidas generales como son medidas antitérmicas, fomentos tibios y analgesia. En la antibioticoterapia se utilizan cefalosporinas de tercera generación por vía parenteral en la mayoría de los casos. El tratamiento quirúrgico consiste en realizar resección en bloque de la zona afectada. Profundiza en el estudio de estos contenidos siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. Otra de las infecciones quirúrgicas superficiales es la hidradenitis. Esta se manifiesta como una enfermedad crónica recurrente de tipo supurativo y cicatrizal, producida por obstrucción e infección posterior de las glándulas apocrinas. El agente etiológico que con mayor frecuencia causa esta enfermedad es el estafilococo dorado. Existen factores predisponentes de esta enfermedad, locales y generales, que se corresponden con los orientados para el furúnculo. Las zonas del cuerpo más expuestas son las ricas en glándulas sudoríparas apocrinas, localizadas en las regiones axilares, las márgenes del ano, genitales y las mamas. El cuadro clínico en su inicio consiste en un tumor doloroso, redondeado, no acuminado, que se puede movilizar bajo la piel. El síntoma cardinal es el dolor, que puede ser moderado o intenso, correspondiéndose con la fase subaguda de esta enfermedad. En unas horas o días, el tumor aumenta de tamaño, se acentúa el dolor, aparecen el resto de los componentes de la inflamación, además de fluctuación. El proceso continúa y adquiere mayor tamaño, lo que se corresponde con la fase aguda de la enfermedad. Si no se interviene quirúrgicamente, se abre espontáneamente y da salida a un pus caliente, cremoso y homogéneo, que no contiene esfacelos, evolucionando a la cronicidad. El tratamiento de la hidradenitis se realiza teniendo en cuenta la fase en que se encuentra. En la fase subaguda, el tratamiento es exclusivamente médico, antibióticos del tipo penicilinasa resistente, oral o parenteral, en dependencia de cada paciente. Existen otras medidas terapéuticas generales para esta fase que debes profundizar siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. En la fase aguda el tratamiento es quirúrgico, el que consiste en incisión y drenaje. Si el paciente presenta una celulitis aguda, además de la hidradenitis, el tratamiento quirúrgico no se realizará en este momento y se prescribirá reposo, fomentos con suero fisiológico tibio en la zona afectada, analgésicos y antibioticoterapia apropiada.
La fase crónica de la hidradenitis se caracteriza por ser recidivante y resistente a los tratamientos usuales. El tratamiento curativo se logrará con la extirpación de toda la piel y el tejido afectado. Otra de las infecciones superficiales es el absceso caliente. Es una colección de pus producida por una infección aguda que se caracteriza clínicamente por los síntomas de la inflamación y anatomopatológicamente por la colección de pus en una cavidad formada por la destrucción hística provocada por el proceso infeccioso. El absceso caliente es producido por diferentes gérmenes, entre los cuales se encuentran el estafilococo dorado, el estafilococo blanco, el estreptococo y en ciertas circunstancias el bacilo de Ebert, el neumococo, el gonococo, el colibacilo y numerosos gérmenes anaerobios. Estos gérmenes penetran a través de una herida que rompe la continuidad de la piel o mucosas o son acarreados por la circulación sanguínea o linfática. El cuadro clínico del absceso caliente se caracteriza por los signos cardinales de la inflamación aguda: dolor, rubor, tumor, calor e impotencia funcional. Entre sus signos locales se encuentran piel edematosa, roja y caliente. La digitopresión se hace muy dolorosa y desaparece el rubor de un modo pasajero. La tumefacción es firme antes de la colección del pus. Estos síntomas locales provocan un síndrome infeccioso general que se manifiesta por fiebre, cefalea, escalofríos, anorexia, náuseas, entre otros. Estas manifestaciones clínicas las debes profundizar siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. A los 3 o 4 días, la tumefacción, que en la parte periférica permanece roja y edematosa, hacia su porción central se torna más oscura y presenta una zona de reblandecimiento que se acentúa y extiende, lo que indica que el pus se ha coleccionado, haciéndose manifiesto este hecho mediante la fluctuación. El diagnóstico diferencial del absceso caliente debe realizarse con el sarcoma cuando el mismo presenta consistencia blanda, el carcinoma de evolución aguda, la mastitis carcinomatosa, el adenoflemón, el absceso frío recalentado y el absceso tuberculoso. Las características de estas enfermedades las debes profundizar siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. El tratamiento del absceso caliente es la incisión y drenaje. Cuando se asocia a un área de celulitis, se prescriben fomentos tibios, antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos, así como el tratamiento de las enfermedades asociadas descompensadas, como la diabetes mellitus. El flemón difuso o celulitis es otra infección quirúrgica superficial. Se define como la infección aguda del tejido celular sin tendencia a la limitación, que conduce a la necrosis de los elementos afectados. El flemón difuso es producido por diferentes gérmenes, como son el estafilococo dorado, el blanco y el estreptococo, y en ciertas circunstancias el bacilo de Ebert, el neumococo, el gonococo, el colibacilo y numerosos anaerobios. Estos gérmenes, sobre todo el estafilococo dorado, desencadenan el proceso cuando se exacerba su virulencia. Existen factores predisponentes para que se produzca el flemón difuso, generales y locales. Entre los generales se encuentran el agotamiento, la desnutrición, la diabetes mellitus, entre otros. Los factores locales están determinados por las condiciones de las heridas cuando se acompañan de atricción de los tejidos, sucias o maltratadas en su primera etapa, y las intervenciones sépticas en regiones donde el tejido celular es abundante. En el cuadro clínico del flemón difuso existe un periodo prodrómico corto, caracterizado por síntomas generales discretos y por aumento de volumen de la región afectada, dolor, edema y enrojecimiento, a veces con trazos de linfangitis troncular. Luego se inicia un cuadro de sepsis grave, caracterizado por escalofríos intensos, elevación de la temperatura a 40 y 41 grados Celsius, estado delirante, insomnio, disnea, taquicardia y a veces vómitos y diarreas. A la palpación el proceso es firme, caliente y doloroso.
En los días siguientes y correspondiendo al periodo de fusión purulenta, la tensión local disminuye, así como la dureza, atenuándose los síntomas, aunque el estado general grave persiste. La piel se decola y se desfacela dando salida al pus con las características antes señaladas. El diagnóstico diferencial de la celulitis o flemón difuso se realiza con la erisipela flemonosa, la linfangitis reticular supurada, la gangrena gaseosa y la osteomielitis aguda. En el tratamiento de la celulitis se indican medidas de carácter general, uso de antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos. Deben tratarse además las enfermedades asociadas como la diabetes mellitus. Profundice en el estudio de estos contenidos siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. Al terminar la orientación del estudio de estos contenidos, arribamos a las siguientes conclusiones. Las infecciones superficiales son de presentación frecuente en la práctica médica. Existen factores predisponentes y determinantes, los cuales hay que tener en cuenta para desarrollar acciones de promoción de salud y prevención de las mismas. Las infecciones superficiales se acompañan de los signos clásicos de la inflamación y tienen características clínicas particulares. El tratamiento de las infecciones superficiales incluye medidas profilácticas, el tratamiento médico y quirúrgico. En la próxima actividad orientadora trataremos el tema de la litiasis vesicular, enfermedad más frecuente en mujeres mayores de 20 años, multíparas y obesas.